y doctor Cuauhtémoc Calderón Villarreal, del Departamento de Estudio Económico, el COLEF, y su presentación es el Plan México ante la incertidumbre del mercado mundial y la política neomercantilista norteamericano. Antes de empezar, voy a leer un breve semblanza de la doctora Leticia y el doctor Cuauhtémoc. La doctora Leticia Hernández es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Niza, Sofía, Antípolis, Francia, investigadora del Departamento del Colegio de la Frontera, miembro de la Nación Investigadora. Sus líneas de investigación en el crecimiento económico en el en estas temáticas. El doctor Cuauhtémoc Calderón Villarreal es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Niza, Sofía, Antípolis, investigador titular en el COLEF, es miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores, es vicepresidente de la Academia de Ciencias de Baja California y cuenta con numerosas publicaciones y más de 1.500 citas. Sus líneas de investigación abarcan desarrollo económico, política industrial y comercio internacional, con un enfoque crítico en el desarrollo nacional y análisis económico estructural. Estimados, tienen 15 minutos para su presentación. Bienvenido. Pues agarro cuál. Pero este ¿Cuál sí. es el efectivo este? Este es. Bueno, pues muchas gracias por… Bueno, ¿sí se escucha? Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este foro nacional sobre la problemática, sobre todo el impulso de una política industrial en este país, en el contexto de la coyuntura actual, ¿no? Entonces, nuestra exposición nos presenta, lo que tenemos que hacer se llama el Plan México ante la incertidumbre del mercado mundial y la política neomercantilista norteamericana ¿sí? Nuestra exposición tiene tres partes, muy rápido porque tenemos solo 15 minutos, ¿verdad? Es México en la encrucijada pues del mercado pues mundial. Segundo, el modelo pues de México ante los desafíos de la reestructuración del mercado mundial, el Plan México y una vía hacia un nuevo modelo pues económico y las perspectivas y límites del Plan México. Digamos, esa es la exposición general. Las tres… ¿Cuál sería? Bueno, en las preguntas, ¿no? ¿Cuáles, o sea, lo que nos interesa son tres preguntas que vamos a hacer. ¿Cuáles pueden ser las implicaciones del reacomodo geoestratégico y la política neomercantilista planteado por el gobierno de Trump en un nuevo modelo económico para México? ¿Cuál sería la estrategia para construir un modelo económico que nos permita reducir la dependencia económica externa hacia el mercado mundial? ¿Y hasta dónde el Plan México puede ser la solución, la vía para crear un nuevo modelo de desarrollo económico, digo, con dos motores, el mercado y interno, que es el problema pues de la demanda interna, de la demanda efectiva a la Keynes, y el motor externo es una política de industrialización activa, basada no en las ventajas comparativas, sino en las ventajas dinámicas creadas por las economías de escala, como es el caso de China y de Corea. Bueno, lo que tenemos es un punto de inflexión en el mercado mundial.
que se va a iniciar desde la crisis macroeconómica del 2002, la crisis de los Estados Unidos del 2007-10 y la llegada, pues, o sea, hay una crisis que se va a manifestar de la economía de los Estados Unidos. Por ejemplo, en el 2014, China, en términos de PIB nominal, sobrepasa al PIB de los Estados Unidos. O sea, hay una competencia clara y China es el competidor más importante. Entonces, estamos ante un punto parecido, ¿no? En el 4, caída de las socialistas, en donde el mercado sí se veía como la base, pues, del nuevo mundo democrático, donde ya el Estado y las políticas, pues, estatistas ya no tendrían pues este sentido, y el momento actual es un poco al revés, es una crisis de esa visión del laissez-faire. Sí, como decía Keynes, es el fin del laissez-faire, y estamos en una zona de incertidumbre creciente y con el predominio, pues, de políticas neomercantilistas y proteccionistas, ¿no? O sea, le recuerdo que pues el iniciador de las políticas neomercantilistas es China, en su competencia con los Estados Unidos. ¿Cuál fue, digamos, lo que nos interesa ver es cómo fue la inserción de México del 94 hasta yo plantearía 2018 o está actualmente en el mercado mundial? Bueno, es un esquema de especialización basado en las ventajas comparativas, en toda esta teoría de tipo Hertzler-Ohlin, en donde ciertamente nos convertimos en una periferia, en una zona, pues, periférica tecnológica, donde exportamos pues productos intermedios a las empresas transnacionales. Entonces, tenemos y nos especializamos en la exportación de mano de obra poco calificada y en la producción, pues, de insumos para la maquila, ¿no? Que hoy se le llama nearshoring muy elegantemente, ¿no? Pero que en la frontera norte la tenemos desde los años pues de 60. La maquila no produce efectos de escalonamiento ni hay transferencia, pues, de tecnología. Simplemente son procesos, pues, de rotación intensiva de mano de obra con jornadas laborales de 12 horas o dobles jornadas, pues, hasta de 24 horas, ¿sí? Más o menos. Ese es el modo, pues, de inserción, y esa es nuestra industrialización, que digamos es un modo que yo llamo es una industrialización bastarda o semi-industrialización. O sea, realmente no hay los procesos de ensamblaje no son procesos de industrialización. Es un punto, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los resultados de este modelo económico centrado en industrias manufactureras de ensamble de autos, de partes, de este avión, de industria, pues de militar, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? Entonces hay una distribución desigual de la riqueza y del excedente económico, pues, generado por la sociedad. O sea, por este excedente, pues, económico, le recuerdo el primer capítulo
de los principios pues de Ricardo. Dice la economía pues de política estudia las leyes que rigen la distribución del excedente económico. Bueno, esa problemática fue retomada por Baran y Suisse. Entonces yo hablo en este pues sentido, el excedente y cómo se va a distribuir entre las clases pues sociales. Una pérdida de las economías pues de escala y transición de una economía semi-industrializada y diversificada hacia una economía subdesarrollada, menos diversificada y dependiente. Una industrialización trunca basada en un modelo maquilador vinculado al capital transnacional, una terciarización acelerada e hipertrofia pues del sector pues de servicios con desplazamientos sí laborales hacia actividades informales, sí pues precarias y de baja productividad, una apertura económica total que ha subordinado la asignación de los recursos internos a las necesidades del mercado mundial. Baja inversión productiva frente a un predominio de un capital rentista y especulativo y estancamiento estructural con presencia de lo que es procesos de histéresis y un equilibrio de subempleo persistente en el largo plazo, un crecimiento limitado por la misma apertura, como lo plantea la ley de Tirwell. Entonces, ese es el diagnóstico que yo plantearía. Hay una muestra, la gráfica 1, vemos cómo hay un proceso de desindustrialización y de lento de crecimiento. Si tomamos la primera ley de Tirwell, de Kaldor, donde dice que el crecimiento depende de las manufacturas, básicamente. Entonces, ¿cuál es este modelo? Pues México adoptó una estrategia de esta apertura basada en las ventajas comparativas, sin políticas industriales activas, lo que resultó en un bajo de crecimiento y una creciente dependencia de bienes importados. Según la regla de Tirwell, este desequilibrio comercial limita el crecimiento, ya que un aumento sostenido de las importaciones sin un ritmo similar de las exportaciones restringe la disponibilidad de divisas. Esta dinámica se intensificó después del Telecán. Me voy a saltar hasta el punto 4, Plan México como vía hacia un nuevo modelo de desarrollo económico. Bueno, aquí yo voy a plantear lo que ya todo el mundo dice, ¿no? Que es el Plan México, busca hacer una transformación productiva del país hacia un modelo equitativo, sostenido, para cumplir con sus objetivos. El plan contempla una política fiscal, que es donde yo me voy a centrar, activa con estímulos dirigidos a los sectores estratégicos. Destacan instrumentos como los decretos de polo de bienestar y relocalización, el programa IMEX 4.0 y el fortalecimiento de la banca de desarrollo. Estas acciones se integran con la promoción de la marca Hecho en México, que ya sabemos. Entonces, en el punto 5, la estrategia de desarrollo regional del Plan México se centra en la creación de polos de desarrollo para el bienestar, zonas económicas estratégicas destinadas a impulsar sectores industriales claves en distintas regiones del país. Esta iniciativa se acompaña con el fortalecimiento de corredores industriales para mejorar la conectividad logística, etcétera, ¿no? Hasta ahí el Plan México. Ahora viene, ¿cuáles son los instrumentos de política de fiscal, ¿no? que es lo que nos interesa? Los objetivos están claros, pero ¿cómo se va a lograr? Son
los agrupo en 5. Uno es deducción inmediata en inversiones, que va a aplicar a nuevos bienes de este activo fijo para fomentar la inversión productiva, estímulo para una educación dual, estímulo para gastos de innovación tecnológica, estímulo para certificaciones iniciales y aplicación diferenciada por regiones estratégicas de todo esto, sea el sur, la zona fronteriza y su desarrollo. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Eso es suficiente? ¿No? Entonces, es la pregunta que yo me hago. Entonces, el Plan México articula una amplia gama de instrumentos normativos, fiscales, financieros, que impulsan para impulsar este desarrollo, etcétera. No obstante, si retomamos una óptica de Keynes, de la teoría general, el plan presenta limitaciones al privilegiar la oferta interna, la lógica de la oferta. A pesar de su enfoque integral, la estrategia descansa en incentivos fiscales, donde me recuerda mucho la curva de Laffer, ¿no? que es una visión liberal, estrategia que descansa en incentivos fiscales, una reducción de cargas impositivas, etcétera, ¿no? Esto limita su capacidad para incidir estructuralmente sobre el empleo, el ingreso y la distribución del ingreso. Entonces, el diseño del Plan México, desde una perspectiva keynesiana, se basa en un contexto de incertidumbre macroeconómica, tensiones geopolíticas y fragmentación del mercado. El enfoque actual del plan resulta limitado, ya que sería necesario complementarlo con una instrumentación de una reforma fiscal basada en una mejor redistribución del excedente económico, ¿sí? Con programas de inversión pública multianuales, fortaleciendo el Estado empresario, ¿sí? Nueva institucionalidad de planeación a largo plazo y una política industrial activa con metas de contenido nacional y desarrollo tecnológico. Solo así se podrá constituir un modelo de desarrollo económico más equitativo, sostenido y resiliente a lo que estamos viendo. Punto. Esta es una idea, una reforma fiscal. Dice, una reforma fiscal progresiva, efectiva, no depende únicamente del nivel de ingreso per cápita. ¿Qué implica esto? Que no solamente se les aplicaría a los de ingresos más altos, sino que eso sería tomando en cuenta factores estructurales como la desigualdad en la distribución del ingreso, la composición sectorial de la economía, la heterogeneidad estructural y la eficiencia administrativa. Según Kaldor, los impuestos deben financiarse con el excedente económico para no comprometer la inversión productiva. Además, subraya que la clave de un sistema tributario eficaz no reside solo en leyes adecuadas, sino en una administración honesta y competente. En muchos países en desarrollo, la baja recaudación no se debe a la legislación deficiente, sino a la corrupción, a la evasión fiscal y la debilidad institucional, lo que impide aprovechar el verdadero potencial tributario del país. Y ya, con una conclusión rápida. Bueno, muy rápido, perdón, es que en 4 puntos al final. México requiere, uno es superar el modelo neoliberal, porque no se ha superado. Estamos en esa transición, ¿sí?
fortalecer el mercado interno con medidas, ya dije, pues keynesianas, el sector exportador y recuperar la visión del desarrollo nacional. Una reforma pues fiscal efectiva que considere también factores estructurales como la desigualdad en la distribución creciente del excedente y una política industrial activa y que va con una política de sustitución de importación ahorita con China, ¿no? Con el que tenemos un déficit muy fuerte. Gracias. Pregunta después. Sí, sí. No, sí. Sí, después. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda presentación. Es de María Isabel Graciela Vélez Dávila, Ana Elsa Pérez Cruz y Cuauhtémoc Modesto López. Voy a leer una breve semblanza de cada uno. María Isabel Graciela Vélez Dávila, doctora en Ciencias Sociales y maestra en Administración y Políticas Públicas. ¿Podríamos centrarnos solamente yo los voy a representar? Sí. ¿Y tú eres? Sí, Cuauhtémoc. Yo solamente leo el tuyo. Sí, okay. Para obviar tiempo, te agradezco. Va, solamente voy a leer la semblanza del doctor Cuauhtémoc que va a presentar. Bien, es maestro en Administración y Políticas Públicas. Realizó una estancia en la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, en Santiago de Chile, y actualmente cursa el doctorado en Economía en la UNAM. Es miembro nivel C del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación están centradas en desarrollo económico, inversión extranjera directa y competitividad territorial. Claro. Muchas gracias, doctor Youssef Vendref. Doctor Vendref, te agradezco la presentación y gracias a ustedes por su presencia esta mañana o media tarde, en representación justo de la doctora María Isabel Graciela Vélez Dávila y de la doctorante Ana Elsa Pérez Cruz. La doctora Vélez Dávila es directora de nuestra facultad en la Facultad de Economía de San Luis Potosí, y Ana Elsa justo hoy inicia una estancia en la universidad una universidad en Brasil, y entonces su servidor pues le toca esta presentación. Quiero hacer mención que esta intervención, este documento que esperamos formular porque está en construcción, es parte de una triada que inicia con el primer foro que el doctor Samuel Ortiz, a quien le agradezco también la iniciativa y todo el respaldo de este evento, también a la diputada Vivanco también, y bueno, es una triada, decía. En la primera ocasión abordamos el tema de los salarios y la inversión extranjera directa en la industria automotriz, y bueno, pues llegamos a hallazgos quizás nada nuevo bajo el sol, pero sí evidentes como para hacer énfasis en la necesidad de que la inversión sea de más calidad. Precariedad salarial, ¿no? Sin lugar a duda fue evidente en las regiones del país. La segunda intervención el año pasado versó sobre el desequilibrio comercial, justamente esta dependencia que tenemos hacia las exportaciones, pero identificamos también nada nuevo bajo el sol sobre el contenido de bienes intermedios importados que tiene justamente las exportaciones, ¿no? Entonces cerca de entre un 50 y un 60% de bienes intermedios importados que justamente abrieron espacio para analizar esta propuesta que, insisto, reitero, está en construcción, la estamos formulando, pero tiene que ver con, si pasamos, bueno, es el nombre que planteamos, desde luego centrados en el tema del Plan México, y el valor agregado
de exportación de la manufactura global. Creo que todos aquí tienen claro que la manufactura global, de acuerdo a INEGI, está representada por las empresas transnacionales, empresas globales con características, hay por lo menos 3 características que tienen, que exporten y que parte de lo que exportan también lo traigan de otras partes, lo importen, que estén compuestas de capital extranjero, en fin, entre otras más que ahora estoy omitiendo. Entonces, bajo esta lógica, pues realmente son las empresas transnacionales, las CTN famosas. Entonces, esto es lo que buscamos conocer. ¿Y por qué este interés? Reitero, por eso este preámbulo, porque cierra esta triada, primero diciendo que hay precariedad salarial en el marco de las transnacionales que están en la industria automotriz, segundo, que está contribuyendo esto a un desequilibrio comercial y que si no se atiende, quizás esto sea permee por varios años. Y entonces pareciera entonces que es una bocanada de aire fresco, llamémoslo así, el Plan México, sobre todo la meta número 5, ahí enunciamos, bueno, si regresamos a la anterior, quiero hacer énfasis que de los sectores de la manufactura que más aportan al valor agregado, que más contribuyen con su valor agregado en las exportaciones de la manufactura global, justamente tiene que ver con la industria automotriz. Desde luego son 3 sectores, la 336, 3361, 362 y 3363. En este caso, la 3361 pues aporta un 37.2% en este sentido, ¿no? Entonces lo vamos a ver en los siguientes gráficos, pero es el preámbulo. El problema que identificamos es que pues ya lo veíamos en el desequilibrio comercial, está exportando México, la balanza comercial, lo mencionaron en la mesa previa, en ocasiones ha sido muy positiva, no obstante a la hora de indagar los bienes intermedios importados, pues nos llevamos sorpresas, y aquí queda en evidente. Entonces dejamos este espacio para pues reflexión, inferir tal vez que parte de esto es sustituido o es abastecido por importaciones quizás de Asia, ¿no? Lo decía que justamente el Plan México se orienta a ello. Pasamos ahora a la siguiente. Entonces partimos de esta hipótesis de que las metas 4 y 5, en especial la 5, quiero recalcar, podrían fungir como pues catalizadores de fortalecer las capacidades, ¿no? Creo que el hecho de elevar la competitividad en México pasa propiamente por las capacidades de las empresas nacionales, ¿no? Entonces, esto puede también incidir de manera paralela en el cumplimiento del valor de contenido regional, ¿no? Que lo dijo el gobierno norteamericano, realmente quien está cumpliendo, quien está aportando a la región es pues, propiamente Estados Unidos. Nos dio un dato, honestamente no lo he verificado y solamente lo doy de manera de voz, no tengo sustento para ello, aunque lo dio a conocer el Departamento de Comercio de Estados Unidos, que es el 40% lo aporta Estados Unidos, ¿no? Hay un 60% que no se abastece de la región y que también se infiere puede venir de Asia, especialmente de China, entre otros lugares. Y entonces quiero centrarme en la meta 5, crecer el 15% de contenido nacional en cadenas globales de valor en los sectores automotriz, aeroespacial, electrónico, semiconductores, bueno, están ahí expuestos. Me quedaría con el automotriz. Entonces hay un espacio para que la industria automotriz cobre vigencia, se posicione, pero bajo esta lógica, ahora lo mencionaba quienes me antecedieron en la palabra, especialmente tocayo el doctor Cuauhtémoc, que es importante justamente el tema de la política industrial, es decir, guiado, dirigido por el Estado, bajo también con un sustento económico, porque quizás hasta el momento hemos percibido en los lineamientos jurídicos, en el diario oficial de la Federación está el Plan México, no obstante, en el tema presupuestario creo que ahí faltan afinar para elevar los montos destinados justamente a estos rubros. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, los objetivos son 2, aunque estamos adicionando un tercero que tiene que ver con el cierre de la presentación, pero es mostrar la condición del aporte de la industria nacional al valor agregado de exportación de la manufactura global, justamente la industria automotriz. Y aquí quiero ser muy puntual, quizás al inicio lo omití, pero para un servidor y la doctora y Ana Elsa, estamos catalogando a la industria automotriz como la rama 3361
1, 3362 y 3363. Desde luego, esto puede generar algunas controversias, sin embargo, creemos que esta información que nos provee INEGI pueden servirnos de hilos, o nos han servido de hilos conductores para observar el fenómeno o para observar la industria automotriz en las diversas etapas, y ahora con el Plan México, cómo se estaría comportando. Y bueno, desde luego dimensionar el fenómeno, lo pongo entre paréntesis, limitado aporte de estas ramas al valor agregado, exportación de la manufactura global, contrastado con las exportaciones automotrices, y esto creo que va a ser muy evidente, o por lo menos nos está haciendo para nosotros en esta construcción del documento. Continuamos con la siguiente, y aquí más del Plan México, son extractos, diría que 6 de los 12 polos del bienestar que así está contemplado tienen que ver con el tema automotriz. Entonces hay espacio justamente para este tipo de estrategias, no solamente en la parte teórica, sino también en la parte territorial. Otro elemento que llama poderosamente la atención, bueno, a nosotros nos llamó la atención, es justamente la agilización de la regla octava. Quienes están inmersos en el comercio exterior y manejan esto de manera recurrente, pues dirían que al final es un permiso para importar productos del extranjero, ¿no? Entonces, claro, bajo un esquema de programas sectoriales, los PROSEC, que debe estar registrado, debes cumplir ciertos objetivos y criterios, debes constantemente estar abasteciendo de información a la autoridad para que te los permita y te los renueve. Pero sin duda alguna, pues hay una permisibilidad justamente para traer componentes del exterior. Entonces eso como que nos hacía cierto ruido si no se está fomentando justamente el modelo IMEX, que pues sí nos ha beneficiado desde luego, pero el resultado también está ahí en los desequilibrios comerciales. Entonces eso es algo que queríamos enfatizar también. Continuamos, por favor. Y bueno, este gráfico que está en cantidades, porque la información que provee el INEGI, CIAN INEGI, al momento en este tema, en este indicador, el valor agregado de exportación de la manufactura global está en pesos. Entonces sí nos ha costado hemos tenido ciertas complicaciones para desde luego traducirlo a dólares para poder confrontarlo con la balanza comercial, pero al momento ese es el panorama. Quizás si nos centramos en la siguiente, podría ser más evidente. Ahí está el aporte del valor agregado de estas dos ramas que nos parecen, de estas tres que mencioné, estas dos ramas nos parecen fundamentales, sobre todo la de color azul. Si ustedes se sitúan en la fabricación de automóviles y camiones, tuvimos un pico, llamémoslo así, un primer máximo histórico, quizás en el 2000, en el 2006, desde luego, en 2007, en 2006, perdón, y otro en proceso de recuperación en 2013, y va en ascenso. Sin embargo, hay una caída después del 2019, 2020, para no recuperarse. Esto nos habla justamente de estos modelos, quizás el IMEX, la regla octava, los beneficios del TMEC ya vigente a partir del 2022, que favorecen justamente la internación de mercancías, ¿no? Procesos de maquila, como lo menciona también el doctor Cuauhtémoc previamente, que no necesariamente aportan valor, y entonces esto deja pendientes que es importante atender. Voy a la último gráfico, si también me apoya, y aquí contrastado con la exportación de productos automotrices, y vemos un descenso, sobre todo, reitero, de la fabricación de automóviles y camiones, y la fabricación de partes y vehículos para automotores. Básicamente se mantiene plana a partir de 2017, y entonces no hay un aporte sustancial, no supera no llega al 50% que registró inicialmente el tema de la fabricación de automóviles, ronda cerca del 30%, ronda el 20%, ahí estoy confundido aquí por mi posición en la que me encuentro, pero es el 20%, insisto, no repunta el 50% que inicialmente mostró. Entonces nos habla justamente de que sí están siendo efectivos estos programas, entre comillas, de fomento al comercio exterior, pero no necesariamente hay un planteamiento interno de fortalecer capacidades, lo llaman los analistas, lo llamas quienes están directamente en la actividad automotriz, la sustitución de importaciones o la búsqueda de proveedores locales. Y entonces en ello encontramos en el Plan México, reitero, esta posibilidad de que se atienda esta necesidad de proveeduría nacional, y es aquí donde planteamos una
pues no una alternativa, lo dice el Plan México, ¿cierto? Nosotros solamente lo referimos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Lo que buscamos entonces es identificar en qué sectores, bueno, y cómo se encuentran estos sectores, para a partir de ello ver qué tanto el Plan México, sobre todo, insisto, con la meta número 5, puede tener incidencia, puede tener efecto, y a la postre ver resultados. Y aquí hago una incorporación de si permiten, pasamos a la última, este esquema que proviene de un documento de mi tesis de doctorado, una respetuosa corrección aquí al doctor, ya logré el grado hace ya más de 3 años, y entonces ya estoy participando bajo el grado de doctor, quiero decir, y entonces me sirvió para ilustrar este planteamiento de la necesidad de buscar el desarrollo de proveedores, donde el Estado funge una posición central, pero también, lo pongo ahí en color azul, el tejido productivo local, ¿no? Insisto, nada nuevo bajo el sol, pero esto derivó justamente de la entrevista a por lo menos 15 empresas en mi territorio, que es San Luis Potosí, y el conocimiento de otras en una estancia que se me permitió estar, gracias, en Buenos Aires, Argentina, y en la zona de Florencio Varela, donde se asentó un clúster industrial bien interesante. Entonces me llevó a construir este planteamiento, que en esencia es la presencia del Estado como guiador, como articulador, por eso la vinculación con el Plan México, pero también con una serie de actores accesorios como universidades, como codificadores de conocimiento, y desde luego el sector productivo local, y sin dejar de pasar de lado a un actor también relevante y que ahora cobra vigencia, en algún momento constituido como la inversión extranjera directa, como las empresas transnacionales, pero que también operan en cadenas globales de valor. Ahí está referido. En la medida que se logre atender sus necesidades con conocimiento, con financiamiento, con capacidades, podrá darse este escalamiento. Pensamos que en caso contrario sería una mera señalamiento, un mero documento de los más que han existido, si esto no cobra sentido en cuanto a recursos, en cuanto a acciones muy concretas, y sobre todo, también lo mencionó mis antecesores, en métricas que nos permitan, y planteamos nosotros que esto es una de las conclusiones que estaremos llegando en nuestro trabajo, cómo este indicador puede ser una métrica de qué tanto efecto este tipo de medidas están incidiendo en la industria automotriz, sobre todo en las empresas nacionales. Con esto cierro, doctor. Gracias por su tiempo. Gracias. Adelante. ¿Sí? Bien, ahora pasamos a la otra presentación, que es la doctora Diana López Hernández y Nitzia Vázquez Carillo. Voy a leer una breve semblanza de cada una de ellas. Diana López Hernández, doctora en Economía y profesora asociado tiempo C completo de la Facultad de Economía de la UNAM, adscrita a la División de Estudios de Posgrado. Es miembro nivel C del Sistema Nacional de Investigadores. En 2023 recibió el premio Pablo Gómez Casanova por su destacada labor docente en la modalidad a distancia. Sus líneas de investigación incluyen política industrial, economía mexicana, desarrollo económico y política económica. Nitzia Vázquez Carillo, doctora en Economía y profesora asociada de tiempo completo, interina en la Facultad de Economía de la UNAM, es miembro nivel C del Sistema Nacional de Investigadores. En 2023 recibió la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia económica administrativa. Sus líneas de investigación incluyen desarrollo e inclusión financiera, sistema y mercados financieros nacionales e internacionales, así como finanzas públicas. Tienen 15 minutos. Muchas gracias, doctor. Bueno, primero que nada queremos agradecer al doctor Samuel Ortiz, a la diputada Claudia Rivera Vivanco y a todos los coordinadores de este segundo foro por permitirnos presentar este trabajo que también está en proceso de consolidación, y sobre todo reconocer el esfuerzo que ha hecho
el doctor Samuel principalmente por abrir estos espacios de debate que tienen pues alta importancia para el desarrollo de la discusión sobre la economía mexicana y el futuro de la misma. El propósito del trabajo que nosotras venimos a presentar el día de hoy pues es justamente analizar el potencial que tiene el Plan México como una herramienta de política industrial. Ya en la mesa se ha hablado de esa vertiente hacia el sector externo principalmente, pero también como una estrategia que nos permita reactivar ese segundo eje del que hablaba el doctor Calderón en su exposición del mercado interno. En un contexto como el que tenemos actualmente de reconfiguración de la economía mundial, ¿no?, donde pues observamos cambios importantes no solamente en materia geopolítica, sino que tendrán sin duda un impacto sobre la organización del sistema económico internacional y cómo las economías nacionales debemos de pensar en hacer frente a ello. La siguiente, por favor, y la siguiente. Bueno, para empezar, pues a lo largo ya de algunos años, la doctora Nitzia y su servidora hemos trabajado en conjunto temas que tienen que ver con la política industrial, tanto en el diseño de la misma como en la parte que por aquí también ya se mencionó, a veces queda un poco relegada, pero que es fundamental, que tiene que ver con el financiamiento. Podemos tener una política industrial muy bonita, muy bien planteada, pero si no tenemos los recursos para echarla a andar, pues es muy difícil alcanzar los objetivos que se instauren. Y a lo largo de estos trabajos, algunos de ellos que están, por ejemplo, en esta publicación y en distintas publicaciones que hemos realizado de manera conjunta, pues hemos buscado qué entendemos por política industrial y hemos llegado con base en las distintas definiciones de autores como Mazzucato, Rodney Rodríguez, y algunos autores incluso nacionales como el propio doctor Calderón, que ha aportado mucho al tema de la política industrial, pues vemos que son todos esos conjuntos de medidas de políticas ya en el ámbito comercial, financiero, fiscal, educativo, de ciencia y tecnología, política monetaria, por supuesto, que tienen como propósito fundamental transformar la estructura productiva de un país. Eso es lo que busca la política industrial, transformar la estructura productiva, enfocándose sobre todo a aquellas áreas estratégicas, pero también aquellas áreas que permitan generar justamente, como señalaba también en su exposición, también el doctor Cuauhtémoc, sectores que generen alto valor agregado, alta productividad, alto valor agregado, y que no sean solamente sectores pues que van arrastrando niveles bajos de productividad y que puedan generar encadenamientos hacia el resto de la economía. Eso es lo que entendemos como política industrial. La siguiente, por favor. Y encontramos entonces en la presentación de lo que se plantea como el Plan México, que si bien se ha ido construyendo y se han ido adicionando documentos que nos van esclareciendo un poco más en qué consiste, pues creo que todavía falta un poco más de desarrollo sobre el mismo. Pero bueno, nosotros buscamos que estos elementos que consideramos importantes en la política industrial para poder hablar de una política que realmente detone el crecimiento, buscamos que estos aparezcan dentro de los planes o los documentos que están en la política del Plan México. Consideramos entonces que elementos importantes para detonar el crecimiento a través de la política industrial sería, primero que nada, recuperar el papel estratégico del Estado, que sea el Estado quien coordine ese desarrollo y quien impulse esos sectores también estratégicos. Por supuesto, cuando hablamos de recursos financieros, necesitamos una fuerte inversión pública, que vaya acompañada, por supuesto, de la inversión privada, pero la inversión pública, la experiencia mexicana y la experiencia de muchas economías nos demuestra que ejerce un fuerte efecto arrastre sobre la inversión privada, no como algunos autores señalan que la inhibe, sino que por el contrario la expande. Entonces, por lo menos debemos considerar un 25% del PIB
de inversión total, que es lo que los distintos organismos estudiosos señalan, pero si se pudiera estar sobre ese 25%, pues mejor. Definir ramas y sectores productivos estratégicos y también, por supuesto, aquellos que por seguridad nacional deban ser desarrollados y fortalecidos por el Estado. Generar encadenamientos productivos internos y, por supuesto, aprovechar los efectos multiplicadores que puede generar la actividad industrial para incluir a las pequeñas y medianas empresas y generar enlaces con esas grandes empresas transnacionales. Si algo nos ha faltado aprovechar de la inversión extranjera directa ha sido justamente cómo vincular a nuestras pequeñas y medianas empresas con esas grandes transnacionales, cómo volverlas, sí, proveedoras para el desarrollo y generación de valor agregado interno. La siguiente, por favor. Sustituir importaciones de insumos manufactureros, impulsar, por supuesto, la innovación y el desarrollo tecnológico, dejar de que nuestras ventajas comparativas sigan dependiendo de los bajos salarios y más bien de mejoras en el nivel del desarrollo tecnológico productivo. El desarrollo regional armónico, equilibrado y sostenible, que no se concentre solo en una parte del país, sino de preferencia se distribuya de manera homogénea en las distintas regiones, y un aumento, por supuesto, sostenido estructural de los salarios. La siguiente, por favor. En ese sentido, encontramos en el Plan México, al menos en el documento de presentación del mismo, que se han considerado distintos de estos elementos. Digamos, si lo leemos en la parte del papel, los encontramos presentes, ¿no? Se considera que es un plan de largo plazo, que busca el desarrollo regional, que busca promover la relocalización, elevar el contenido nacional, habla ya de sustitución de importaciones, que es un tema tabú hasta hace algunos años, ¿no? Ya se menciona como tal sustitución de importaciones, de recuperar lo hecho en México, de una mayor proveeduría local. Los polos de desarrollo también están presentes. La siguiente, por favor. Y en particular, sí se mencionan o sí se detectan sectores estratégicos y sectores que son prioritarios también, digamos, que algunos cuestionan por qué invertir en estos, como es la parte de energía, ¿no? Que ha sido muy cuestionada, pero que es un sector altamente estratégico, sobre todo en el panorama y en el contexto económico internacional que estamos viviendo. La parte alimentaria, que bueno, garantizar la suficiencia y la soberanía alimentaria de un país, pues no es cosa menor, debe de estar presente. Y tenemos otros sectores como el textil, farmacéutica, agroindustria. Lo que detectamos aquí es que si bien sí hay algunos sectores como el textil, los bienes de consumo, que se enfocan, y la energía, por supuesto, al mercado interno, mayoritariamente seguimos refiriéndonos a sectores que sigan altamente vinculados con el sector externo. Y ojo, no calificamos que eso esté mal, simplemente que ahí debemos de tener cuidado de no volver a incurrir en los errores del pasado, ¿no? Ahora que surge el nearshoring y que todos aplaudimos la llegada del nearshoring, pero recordemos lo que pasó con la firma del Telecam justamente, que en lugar de ser esa puerta al desarrollo y a la bonanza, pues en realidad nos hizo dependientes y nos tiene en esta circunstancia de una economía de enclave simplemente, ¿no? Entonces ahí sí habría que ver cómo aprovechar positivamente esa relación con Estados Unidos, cómo vincularnos con otros socios comerciales como China, pero pensando sí también en cómo generar esos encadenamientos hacia lo interno. La siguiente, por favor. Y justamente, simplemente de manera muy rápida, tenemos aquí los datos de la producción de la industria manufacturera de los últimos 4 años, bueno, el 2025 las cifras están al primer trimestre del año, y encontramos que en efecto, sí la rama de alimentos es una de las que más aporta a la industria manufacturera, podríamos pensar en enfocarnos en ella porque también está relacionada con el mercado interno, aunque valdría la pena profundizar, que es algo que está pendiente en nuestro trabajo, que tanto está relacionada con la producción de bienes agroindustriales que tienen como destino pues la exportación, ¿no? Y en particular, en este caso agrupamos también bebidas y tabaco, entonces muy probablemente pues
productos como el tequila, la cerveza, que tienen gran nivel de exportación, estén también teniendo una parte importante. Está equipo de transporte y automóviles, por supuesto, que también representa el 23.4%. Es decir, lo que vemos es que esos sectores que han sido señalados como estratégicos siguen generando una enorme concentración dentro de la producción de la industria manufacturera. Y tendríamos que empezar a ver cómo diversificar un poco más la producción de esa rama, pensando tal vez en sectores que puedan aprovechar lo que nosotros tenemos como ventaja comparativa, la mano de obra, ¿no? Pensemos en cómo hacer más productivos esos sectores y aprovechar ese exceso de mano de obra que tenemos, ¿no? Y bueno, la parte de financiamiento e inversión extranjera, la doctora Nitzia se las platicará con más detalle. La siguiente, por favor. Pues brevemente les diré que tratamos de hacer una radiografía empresarial y de las condiciones financieras que enfrentan las empresas mexicanas a partir de la encuesta nacional de financiamiento elaborada por INEGI, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y en ese sentido, pues resulta algo observable. En términos de estructura, pues las micro, pequeñas y medianas empresas concentran de manera desproporcionada el acceso a este financiamiento formal y a los instrumentos de crédito. La siguiente, por favor. Destaca además una persistente dependencia del crédito bancario como fuente de financiamiento de aquellas de las que obtienen financiamiento, no estamos hablando del total de las empresas y de hecho la encuesta está hecha sobre una muestra. Pero hay un porcentaje significativo de empresas que reporta dificultades estructurales para acceder al financiamiento, ya sea por ejemplo, por la falta de historial crediticio, por tamaño o por la elevada percepción de riesgo, como así las perciben las instituciones financieras. La siguiente, por favor. Si nos vamos un poquito al análisis de los componentes, pues lo que vamos a encontrar, lo que se observa en estas gráficas es que un conjunto de empresas de manera reiterada han mantenido acceso sostenido a líneas de crédito, mientras que la gran mayoría de las unidades económicas, el financiamiento formal sigue siendo una herramienta poco utilizada, muchas veces no por falta de voluntad o porque no tengan ni siquiera las garantías, sino porque no desean acercarse. Y en este sentido, pues tienen una fuerte dependencia de recursos propios o de instrumentos incluso informales. La siguiente, por favor. En materia de la visión complementaria de, digamos, de la trayectoria sobre el estado actual del financiamiento empresarial en México, lo que se observa, por ejemplo, es que del 39% de los datos destacables es que el 30% de las microempresas han accedido alguna vez al financiamiento formal, por ejemplo, desde su creación, pero en realidad, pues, la brecha entre estas y las empresas medianas o los grandes, pues, al menos es de 20 puntos. En este sentido, pues esto es un entorno financiero poco incluyente, con acceso diferencial que continúa favoreciendo a las empresas de mayor tamaño, en detrimento de aquellos que paradójicamente requieren de más apoyo para dinamizar la capacidad productiva nacional, porque son las más numerosas en nuestro país y las más generadoras de empleo. En este sentido, la siguiente, por favor. Entre las recomendaciones, digo, hay muchas más, pero son parte de las que hemos abordado en nuestros trabajos, la doctora Diana y su servidora, pues son, por ejemplo, enfatizar la importancia de diseñar productos financieros ajustados al tamaño y a las características específicas de cada empresa, superando este enfoque uniforme que limita el acceso efectivo a financiamiento. Asimismo, resulta crucial transparentar y ampliar la información disponible sobre productos financieros a fin de reducir asimetrías o fortalecer la capacidad de decisiones. Y finalmente, la siguiente, por favor. Muy rápidamente, pues en términos de la dinámica de la inversión extranjera directa, los flujos recientes muestran sí una recuperación progresiva respecto a los niveles observados en la, por ejemplo, etapa crítica de la pandemia. Sin embargo, la evolución es marcadamente, sigue siendo volátil y condicionada por la política comercial, obviamente, de Estados Unidos y las tensiones geopolíticas. A partir de este diagnóstico,
La siguiente, por favor, pues algunas recomendaciones es, por ejemplo, fortalecer los mecanismos de financiamiento productivo, particularmente para las pequeñas y medianas empresas. Efectivamente, en las metas se presenta esto de utilizar a la banca de desarrollo con empresas ancla, pero más allá de eso y de una meta numérica en cuanto al financiamiento para MIPYMES, pues cómo lo llevarían a cabo, falta ese punto medular de las estrategias. Enseguida la doctora termina con las conclusiones. La siguiente, gracias. Bueno, para concluir, simplemente consideramos que el Plan México comprende metas específicas de creación de empleo, de aumento de contenido nacional, regional y de generación de nuevos profesionistas y técnicos. Incorpora en su calendarización acciones que lo hacen más integral que propuestas de gobiernos anteriores. Vemos, al menos en el papel, un avance, pero sí nos parece que en sus áreas de oportunidad no se establecen compromisos puntuales de movilización de recursos públicos, que es pues sumamente importante para poder alcanzar las metas que ahí se contienen, lo que puede estar condicionando las propias restricciones fiscales del gobierno, ¿no? Sabemos que la restricción fiscal en este momento es importante, entonces habría que avanzar en este sentido, como ya también se mencionó en las exposiciones anteriores, y a medida que las acciones puntuales se vayan materializando, como lo han hecho a lo largo de estos meses, pues también es deseable que se establezcan criterios de condicionalidad que hagan explícitos los objetivos de transformación productiva y también pues cuáles van a ser las sanciones en caso de que estos objetivos no se alcancen. Muchas gracias. Bien, ahora pasamos a la otra mesa con la doctora Blanca Araceli Borja Rodríguez y Edgar Ramón Arteaga Figueroa. ¿Viene el doctor? ¿Nada más? ¿Tú nada más? Leo el tuyo nada más. ¿Diana va? Leo el tuyo. Blanca. Bien, vamos a leer una breve semblanza de la doctora Blanca. Es doctora en Economía por la UNAM, es miembro nivel C del Sistema Nacional de Investigadores, ha colaborado en proyectos financiados por DEGAPA, CONACYT y fundaciones internacionales. Es profesora de la Facultad de Economía y subcoordinadora del Centro de Economía y Prospectiva en Ciencia y Tecnología. Actualmente es vicerrectora de la Universidad del Río en Ecuador. Doctora, 15 minutos. Gracias. Bueno, pues quiero agradecer a los organizadores del evento por estos espacios y también gracias a ustedes por su presencia. Vamos a presentar una parte dado el tiempo, de un estudio que estamos realizando el doctor Arteaga y su servidora para analizar la pertinencia económica de la educación superior en México, específicamente respecto a el flujo de estudiantes egresados de ciertas carreras hacia las ocupaciones relacionadas con el proyecto de los polos de desarrollo para el bienestar. Entonces, el caso que vamos a presentar el día de hoy es sobre el polo de la industria farmacéutica y no todo el polo. Vamos a tomar un caso que es el de Morelos y con este haremos un poco la presentación y la discusión del análisis sobre la pertinencia económica y los retos e implicaciones que viene para llevar a cabo el Plan México. La siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar, tenemos que el objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos hablan precisamente de la educación, ¿no? Tenemos de su lado derecho todo lo que implica los objetivos de
en temas de educación, que las niñas y niños completen la educación básica y secundaria de forma gratuita, equitativa y de calidad con resultados efectivos del aprendizaje. También garantizar el acceso universal a servicios de atención y educación de calidad, preparando a las infancias desde su primera infancia, ¿no? El acceso igualitario a la formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la universidad. Y en este también es un punto importante que estaremos discutiendo en las conclusiones. Muchas gracias. Aumentar las competencias técnicas y profesionales de los jóvenes y adultos para el empleo decente y el emprendimiento, otro aspecto que vamos a discutir un poco al final. Eliminar disparidades de género y asegurar el acceso igualitario para personas vulnerables con discapacidad o pueblos marginados e indígenas. La alfabetización universal de jóvenes y adultos, garantizando nociones elementales de lectura, escritura, aritmética y herramientas digitales. Y la incorporación de todos los niveles educativos de una matrícula, un desarrollo de los contenidos para el desarrollo sostenible de la ciudadanía mundial, el respeto de los derechos humanos, la igualdad de género y la valoración de las diversas culturas. En este sentido, entonces, en la siguiente diapositiva, tenemos las misiones de la que nos habla José Ortega y Gasset sobre lo que tiene que ver con la universidad, ¿no? Principalmente tenemos 4, la misión sobre la transferencia del conocimiento, la docencia, la generación también de conocimiento de frontera, que es la investigación, el tema de la extensión y que tiene que ver sobre todo con lo que nos compete a nosotros, que es la transformación económica y productiva, y finalmente el de la preservación y difusión de la cultura. Entonces, en este sentido, la siguiente, por favor. ¿Qué hay en temas referentes al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y esta misión de la universidad en cuanto a docencia? Del lado izquierdo, ustedes pueden ver que casi el 50% de las personas con edad escolar están efectivamente matriculadas y aproximadamente de forma igualitaria, digamos en el 23-24, el 16.47% son hombres y el 16.59% son mujeres. Y esto ha mostrado un crecimiento, pero justo como uno de los objetivos y de las misiones del Plan México en temas de la educación es aumentar la oferta educativa hacia las personas en edad escolar. Si nos vamos, por ejemplo, al cómo se compone la matrícula en términos de los niveles escolares, vemos que por el costo de oportunidad, ¿no?, que ya se van a trabajar muchos adultos, esta pirámide se reduce a el 12 más o menos % en educación superior, ¿no? El 12% de los matriculados llega hasta educación superior. En ese sentido, es un tema de ampliar la absorción y la retención de la educación escolar. En temas de la investigación, en la siguiente, vemos esta gráfica de la evolución de el número de investigadores e investigadoras en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y su composición por género, ¿no?, en este tema de ir hacia la parte igualitaria, aunque ha crecido de, digamos, un 20% en 1991 a 39% en el caso de las mujeres respecto al total del SNI,
todavía hay algunos retos que cerrar, digamos, como brechas que cerrar, no solo de género, sino también en lo que se traduce la investigación, que es la siguiente presentación, por favor. El patentamiento, ¿no? La investigación no solo tiene que quedar ahí, sino lo que buscamos en la misión de la transformación productiva es que ese conocimiento pueda materializarse y transformar las actividades productivas. Y en este sentido, lo que vemos en las gráficas por orden de tecnología de patentamiento es la participación de las patentes o concedidas a mexicanos y a otros, que es el resto del mundo, en oficinas en México. Y entonces lo que vemos es que aquí hay algunas tecnologías relacionadas pues con los sectores estratégicos. Tenemos señalados las que en donde participa más México, que ahorita vamos a ver las proporciones, porque aquí lo pusimos así para que se viera mejor, que es en el caso de materiales y metalúrgica, farmacéutica, que es el que vamos a analizar sobre la pertinencia de la educación, pero vemos aquí otro sector clave que el día de mañana el doctor Arteaga estará profundizando el tema de patentes, que es el de semiconductores, ¿no? ¿Qué retos hay sobre el desarrollo científico, tecnológico, de patentamiento para la actividad productiva en semiconductores, que es un sector muy, muy importante? Y bueno, ¿cuál es entonces el reto? Que en el caso de donde más se patenta, en el caso de mexicanos, ¿no?, destaca, como ya mencionamos, materiales y metalurgia, que representa el 14% de todas las patentes concedidas para mexicanos en México, ¿no? Y le sigue la farmacéutica con el 13%, y luego tenemos química de materiales básicos, ¿no? Entonces, en este sentido, por eso vamos a presentar el día de hoy la pertinencia de la educación hacia la industria farmacéutica. Y bueno, la siguiente presentación nada más es ver en real, no en 100% cómo está la proporción de la participación de patentes de solicitantes mexicanos y patentes concedidas, sino que también se vea cómo está la dinámica en cuanto a las tecnologías que más se están patentando en México por no residentes. La siguiente, entonces, hablamos ya de la misión del Plan México en temas de educación. Tenemos una misión que es promover los polos de desarrollo y del bienestar a partir de vocaciones regionales, ampliar el acceso a la educación media superior y su vínculo con el plan de desarrollo, y como metas tenemos que se desea formar 150,000 profesionistas y técnicos anuales con formación continua, alineada a los sectores estratégicos, y llegar a un 100% de educación dual en media superior y técnica. ¿Cuáles son las acciones? Buscar educación profesional y técnica, pasar de 31 subsistemas de media superior a solo 2, concentralizando a bachillerato general y tecnológico, y considerando los programas también de media superior como los 3 que tenemos señalados, y hacer universidades nacionales como la Rosario Castellanos para ampliar la oferta en la matrícula. En la siguiente presentación tenemos los sectores estratégicos, y entre esos, como ya ustedes lo han visto, tenemos en la siguiente las entidades federativas y el tipo de polo, el nombre de polo que le dan en el programa, en el plan, que están orientados al desarrollo de la farmacéutica y los dispositivos médicos. En ese sentido, ¿qué carreras y qué ocupaciones de nuestra principal fuente de información, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, tendrían sentido para el foco? Bueno, en las carreras tenemos algunas carreras relacionadas que pueden transitar hacia el sector farmacéutico y médico, pero tenemos también al final la carrera de farmacia,
En el caso de las ocupaciones, también tenemos algunas relacionadas y como ocupación específica, farmacólogos. Esto es de acuerdo con la clasificación mexicana de programas de estudio y el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones, con los cuales se lleva a cabo la ENOE, ¿no? Y entonces, ¿qué observamos para Morelos? Bueno, Morelos, ok, siguiente, por favor. Bueno, este es un asunto nacional, todavía sin justificar el caso de Morelos. Morelos, en temas de complejidad, que está en el eje horizontal, complejidad de la industria tiene que ver con qué tanto hay vinculación y transformación de los productos en la cadena de valor. Y hacia arriba vemos las preferencias relativas reveladas, que tiene que ver con el mercado, los mercados, principalmente exportaciones e importaciones. Morelos, si ustedes ven, está en la parte negativa, significa de la complejidad, en la parte horizontal, significa que está por debajo de la media de los encadenamientos productivos para la transformación de productos farmacéuticos. Y está más arriba porque tiene altos flujos de comercio internacional. Y esto tiene que ver con que, como en la balanza comercial, es la principal entidad federativa con un superávit comercial, ¿no? Y por eso nos vamos a centrar entonces en Morelos, y ahora sí vamos a pasar a las carreras, ¿no? Lo que observamos entonces, pasamos a la siguiente, es que en el caso de ciertas carreras, no todas las carreras están siendo observadas que hay egresados con flujos hacia alguna ocupación en la encuesta de ocupación y empleo. Tenemos 4 de las carreras relacionadas con farmacéutica. Una de ellas es biología. ¿Y qué porcentaje de egresados que están efectivamente ocupados se van a ocupaciones relacionadas con la farmacéutica? Vemos que están el de técnicos de laboratorio y técnicos de laboratorio médicos, y solo el 7% de egresados de biología se ocupan efectivamente en estos. Las otras ocupaciones, para que ustedes puedan ver qué implica esa poca absorción de la parte productiva hacia la capacitación, ¿no? Hacia las capacidades que se están generando. Por otro lado, tenemos en el caso de bioquímica y biofísica que solo el 8% de egresados se ocupan efectivamente como farmacólogos. En la siguiente tenemos a los de ingeniería y procesos, en donde destacan ahí sí ingenieros químicos y químicos que podrían estar relacionados, pero tendríamos que profundizar más qué es lo que realizan en Morelos, ¿no? Y como última carrera donde se muestran flujos hacia las ocupaciones, tenemos a los químicos, donde efectivamente el 41% se va hacia la química y el 21% y otros hacia otras actividades que nada que ver. ¿Cuáles son los retos? O sea, no estamos demeritando las actividades productivas, sino cuáles son las implicaciones de lo que estamos haciendo en el análisis. Es que no solo hay que formar capacidades, sino fomentar el emprendimiento desde las universidades, la extensión, generar empresas, fomentar la generación de empresas desde las universidades para que se pueda generar una base productiva que pueda absorber a los egresados y que no necesiten ocuparse en otras actividades que no están relacionadas con aquella carrera a la que egresaron. Y otros análisis más les estaremos proporcionando en el documento. Muchas gracias. Bien, falta poco. Pasamos a la última mesa con la doctora Carla María Nava Aguirre y el doctor Guillermo Malpica Soto.
¿Puedo usar ese micrófono? Sí, Es que no sé sabes si que funciona. no voy a ver. Sí. Ok. Bien, voy a leer una corta semblanza de la doctora Carla. Es doctora en Ciencias Administrativas, Global MBA for Latin American Managers y licenciada en Estudios Internacionales. Es miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesora investigadora titular en la Escuela de Negocios de la Universidad de Monterrey y es directora de México de la Academy of International Business. Investiga internacionalización de empresas, integración regional en Norteamérica, TEMEC, e internacionalización de la educación superior. Y el maestro Guillermo, maestro en Economía y Estudios Internacionales, con estudios en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, es profesor de Tratados Internacionales en la Escuela de Negocios de la Universidad de Monterrey y director ejecutivo de Alianza in México. Fue negociador comercial del TEMEC, CPTPP y otros acuerdos internacionales. Ha trabajado en los sectores público, privado y financiero, destacando en atracción de inversión y relaciones internacionales. Tienen hasta 15 minutos. Perfecto, muchísimas gracias. Disculpen que me haya tomado el atrevimiento de estar aquí, pero no veo en el celular y pensé que iba a tener una pantalla, pero entonces, pues aquí me voy a tener mi acordeón. Buenas tardes, les prometemos que no nos vamos a demorar tanto, creo que a veces los últimos seremos los primeros, pero bueno, muchísimas gracias a los organizadores y nos toca ver un tema, yo lo digo como muy práctico, y aquí lo interesante es por qué estamos aquí y con este documento que lo van a ver en inglés, no es por ser sangrones, pero tiene una razón de ser, y sobre todo porque Guillermo, que somos coautores y que hemos trabajado en algunos proyectos, ha vivido de cerca esto. Entonces, tener un coautor que es miembro del Cuarto de Junto, que ha estado en procesos de negociación en diferentes sectores o capítulos, que estuvo en la oficina de NAFTA en Washington, conoce la realidad de las cosas. Y entonces, cuando escuchábamos las demás ponencias, ¿no?, en esta mesa y en otras, cuando se logra hacer esta integración, ¿no?, de lo que es la academia, de lo que es la industria y de lo que es el sector gobierno, creo que es como podemos trabajar de la mejor manera, un poco trillado, pero bueno, vamos a ver de qué se trata. El origen de esta propuesta, porque lo nuestro es hacer, pues tiene implicaciones en nuestro tema teóricos, pero también práctica. Hacemos una serie de recomendaciones, nosotros trabajamos esto el año pasado, y tuvimos el honor, ya llevo 3 minutos, de participar en el North American Forum, NAF, en Ottawa. Se rolan por los diferentes países y fuimos la única institución académica de México en participar. A nosotros, a Guillermo y a mí, que nos invitaron. Entonces fue maravilloso porque esta presentación se hace con expertos. Nosotros éramos la parte académica, ¿verdad? O sea, seriecitos, la parte académica, pero sobre todo expertos que han vivido estos procesos había experiencia de más de 25 años ahí, nosotros éramos los más jóvenes, ¿verdad, Guillermo? Pero había gente con muchísima experiencia y se trata de retomar lo que traemos en la academia, en la industria, con los expertos que han participado en otras asociaciones. Hicimos esta presentación, claro, ahorita van a ver que voy a hablar, por ejemplo, de un caso, muy brevemente, de lo que sí, de lo que no, del maíz modificado. Pues no, eso ya supimos que pasó, no nos fue muy bien, y entonces decidimos dejar la presentación así en inglés, y rápidamente vamos a ver de qué se trata. Se trata de la alineación regulatoria para promover la competitividad regional, obviamente, pues en los 3 países de los que estamos hablando, ¿no? Y si me ayudan a avanzar, por favor. Primeramente, bueno, entender que este estudio que estamos haciendo trae estas implicaciones teóricas, pero también prácticas, y sobre todo porque lo que queremos hacer es decir qué tenemos que hacer para continuar con, digamos, este fortalecimiento de la competitividad regional, que finalmente nos va a ayudar a promover la innovación, a consolidar o seguir consolidando las cadenas de suministro, que bueno, que ya con esta disrupción desde la pandemia, medio superado, pero por ahora con este neoproteccionismo, por así decirlo, bueno, esto queremos lograr, ¿no? Hay que hacer una diferencia, partiendo de si vamos a hablar de armonización o vamos a hablar de alineación.
nosotros nos centramos en la alineación porque habla de acciones, habla de estrategias que podemos recomendar para ciertos sectores o para ciertos casos y de alguna manera promover nuestra industria nacional o los sectores como los que hablaban hace un momento, las pequeñas y medianas empresas. Claro que la armonización es muchísimo más ambiciosa, pero requiere, más allá de la buena voluntad de las partes, una alineación tremenda con las políticas de los tres países y ya sabemos que es muy complicado y más a largo plazo. Entonces estamos hablando de una alineación porque de alguna manera nos va a ayudar también, no nada más a continuar con este tema, la liberalización comercial, de eliminar o reducir los aranceles, que eso pues ya es muy noventero, ochentero, ¿no? Pero todo aquello que no son aranceles y sobre todo eliminar estas barreras injustas, ¿no? Yo voy a decir que en el maíz modificado genéticamente, pues yo voy a decir que es injusto, pero yo voy obviamente a defender mi país, ¿no? Entonces, partiendo de eso, tenemos un marco conceptual para poder entender lo que es la alineación y en qué caja. Ustedes lo pueden ver ahí. No me voy a extender, sería repetir todo lo que está escrito, pero bueno, yo resaltaría esta perspectiva multiactor que debemos de tener y por ahí coincido con muchas de las ponencias cuando hablan de multinivel, cuando hablan de multiactor, el tema es cómo lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, bueno, ahorita viene nuestra serie de recomendaciones, si le damos un poquito, con esta alineación que estamos proponiendo a través de diferentes estrategias y que Guillermo Maltica se las va a platicar, pues lo que queremos es, como dije en un principio, fortalecer nuestras cadenas tan integradas, que a veces estar tan integradas, pues trae sus propios desafíos, ¿no? Lo vimos ahora con el tema de la pandemia, que ya, la pandemia fue hace 5 años, por Dios, el tema de la innovación, el tema de la tecnología, que también se ha mencionado por aquí, el tema de promover, pues estos temas importantes, sostenibles y de medio ambiente, que también nos permite, con la alineación en ciertas regulaciones, pues que las empresas dediquen su tiempo a invertir en temas ya más prioritarios, ¿no? Ya dejar estas trabas y el repetir procedimientos y que si dijeron y que si por protección y seguridad nacional, claro que es importante, pero hay que dedicarle también tiempo a los temas importantes, lo que hemos visto aquí, tecnología, innovación, sostenibilidad. Ajá. Y entonces, bueno, estas son diferentes, digamos, disciplinas en donde nosotros podemos hablar de estas estrategias que estamos proponiendo recomendaciones para alineación. Ya tengo que terminar. En el tema de las regulaciones sanitarias o fitosanitarias, vamos a hablar un poquito brevemente del aguacate, por ejemplo, o las barreras técnicas al comercio, que también después tenemos que hablar de las regulaciones y estas limitaciones que tenemos a veces muy descuidado. En el tema de servicios nos enfocamos a productos, pero nos olvidamos del comercio de servicios. Y bueno, el tema de los anexos sectoriales y las buenas prácticas, ¿no? Nosotros, si la avanzamos, yo sé que estoy hablando muy rápido y que a lo mejor, bueno, pues yo los invito a que nos busquen en los pasillos a la hora de la comida o mañana, nos googleen, o si tenemos la posibilidad de participar con nuestro capítulo ya con la redacción completa, ya lo tenemos, pero para que lo puedan ver sería fabuloso. Entonces, con 3 casos que no me voy a tener a explicar, simplemente ustedes ven el semáforo verde y rojo. En los semáforos verde quiere decir que son ejemplos donde la regulación, la alineación regulatoria, por ejemplo, en el sector o en la industria que he escuchado en todas las prácticas, obvio, es la industria automotriz. Podemos decir enfáticamente que es un ejemplo donde la buena intención, porque se pensó de manera regional, no por país. Nuestra región de Norteamérica, son 3 regiones, obviamente macroregiones las que compiten, Asia, Europa y Norteamérica, pues ahorita jugamos el rol que nos toca jugar, lo hemos hecho bien y con todas las propuestas que ustedes tienen. ¿Qué pasó? Pues desde un inicio quedó claro este mensaje y desde un principio se formaron estos como grupos de estandarización entre los 3 países y en los 3 países participaba la industria, participaba el sector privado. Para no hacer el cuento tan largo, ¿a qué nos llevó esto? A que cuando llegamos en el 2019 y luego en el 2020 con el TEMEC, porque esta como sincronía empezó pues casi a los 2 años de firmar el tratado en el 96,
cuando se concretan varios grupos de trabajo multipaís, ¿no? No, yo podría decir que sí fue un estiro y un afloje, pero finalmente quedó claro que teníamos que trabajar como región. Tan es así que pues el establecer estos nuevos valores de contenido regional en las reglas de origen, que subió de un 62.5 a 75 en los automóviles y en las autopartes de 0, vamos a hablar de nivel 1 de las Tier 1, por ejemplo, de un 0 a un 75 y dependiendo si son esenciales, principales o complementarias, pues claro, hubo una discusión importante. Trump en aquella ocasión quería llegar hasta el 80, bueno, pues no llegamos al 80, llegamos al 75, bueno, pues algo es algo. El tema es que México puede y tiene todavía un margen de maniobra, aún y con estas nuevas reglas de origen, tan es así que hubo modificaciones en este capítulo. Ya voy, Malpica. El tema del... Espérame, todavía no. En el tema ya en otro sector importantísimo para México, bueno, en el aguacate también nos fue bien, porque después de estar pues bloqueado por durante, ¿cuántos años, Malpica? 80 años, las exportaciones de aguacate mexicano, principalmente de Michoacán, ahora también de Jalisco, pues se dio una serie de buena voluntad entre las partes, hubo alineación con el sector privado, con las asociaciones, por ejemplo, la UDA, ¿verdad? Y los organismos de productores y exportadores del aguacate, y nos dimos cuenta que, pues, como lo hizo el aguacate, pues es un ejemplo a seguir para los demás tipos de productos, ¿no? Y donde no nos fue muy bien, y ya no voy a detenerme aquí porque tengo que ceder la palabra a Malpica, pues el tema del maíz genéticamente tratado, ¿verdad? ¿Sí se dice? Modificado, exactamente. Entonces, pues ahí, pues yo lo dejaría a la discusión para la comida, ¿verdad? Sí, debimos haber perdido, no ganado. ¿Qué nos faltó? Entonces, pues nos faltó tener esta sensibilidad y más, un poco más el tema local, el tema de la sensibilidad y cómo nuestros representantes, pues lo enfrentaron y lo trabajaron. Eso que dijeron que, pues, no estaban validados nuestros estudios, pues hay que ver qué está pasando y quiénes son los equipos que nos representan. Entonces, pues bueno, es el ejemplo que no es muy satisfactorio contar, pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hizo la industria automotriz? ¿Qué pasó en el aguacate? ¿Qué podríamos aprovechar ahorita? Entonces, cedo la palabra a mi compañero Guillermo, no sé si te vengas de una vez para acá. Ya la vista no nos ayuda y bueno, estoy a sus órdenes. Gracias. Para terminar voy a enfocarme, una antes por favor, en las conclusiones y recomendaciones, agradeciendo también por supuesto la invitación a los organizadores de este segundo foro nacional, a la Cámara de Diputados que hospeda este evento y a todos ustedes por su atención, ya muy cerca de la comida. Muchas gracias. Conclusiones, el proceso en este tipo de ejercicios de alineación regulatoria es importante. Muchas veces es muy interesante plantearlos desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista del ideal, pero cuando requieres la coordinación de diferentes actores, tanto del gobierno como no del gobierno, es siempre mucho más importante anclar este tipo de ejercicios en un cambio institucional, en algún tipo de arreglo institucional para que se sostengan a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces el proceso normalmente tiene más éxito cuando está anclado en algún tipo de acuerdo institucional. Segundo, coordinación. Hay temas de coordinación que son fundamentales para el éxito de este tipo de ejercicios de alineación regulatoria. Si no sucede de una manera efectiva la coordinación, si no hay los canales abiertos, por ejemplo, dentro de las instituciones gubernamentales para abrir espacios de diálogo como este que estamos teniendo hoy con otros actores como el sector privado, las asociaciones, las cámaras, la academia misma, no funciona de la mejor manera y el resultado es bastante deficiente en términos de su éxito, ¿no? Su capacidad de éxito. Entonces la propuesta aquí es explorar diferentes canales de solución. Cuando presentamos esto originalmente en Ottawa estábamos un poco en el contexto solamente de la relación del TEMEC, para mencionar América del Norte, pero hay muchos otros mecanismos dentro de la relación de América del Norte, Estados Unidos con México, México con Canadá, Canadá con Estados Unidos y los tres juntos, que se pueden utilizar adicional a este acuerdo comercial para poder encontrar las mejores soluciones en el tema de
de alineación regulatoria. Los veíamos y los vamos a ver, a mí me parece, próximamente en algún arreglo que veremos al tema de la relación con Estados Unidos, ir más allá del tema comercial a través de otros mecanismos, no solamente comerciales. Explorar el papel de las asociaciones empresariales creo que también es fundamental, es una parte de esta nueva manera de entender los problemas de la región, enfocarnos en cómo trabajaron, por ejemplo, las asociaciones empresariales para dar origen al capítulo del TEMEC de anexos sectoriales. Es el mejor ejemplo de cómo funcionan bien cuando los sectores privados de los tres países se juntan antes que los gobiernos y deciden, bueno, vamos a trabajar en estos temas que después le proponemos a nuestros gobiernos, ¿no? Entonces se puede hacer, ya se hizo, y hay que seguir explorando en donde más lo hacemos. Y finalmente, pues el rol de la academia, estamos en un foro eminentemente académico y creo que ha sido a veces demasiado soberbia la posición de los gobiernos federales. Yo fui 20 años funcionario del gobierno federal con respecto al importante rol que puede tener la academia en alimentar con datos, con análisis serios la toma de decisiones desde el punto de vista gubernamental. Las recomendaciones. Hay un capítulo que casi nadie ve, que tiene 2 páginas en el TEMEC, que es el capítulo de competitividad. Está diseñado desde su origen para que sea un lugar para poner temas que son transversales de las negociaciones del TEMEC. Creo que podemos aprovecharlo de una manera muy eficiente para proponer casos en donde esta alineación regulatoria puede suceder no solamente en el comercio de mercancías, como veíamos en los ejemplos de autos y de aguacates, sino también en comercio de servicios, sobre todo en comercio de servicios, porque en comercio de servicios tenemos la gran ventaja de que no hay aranceles. Todas las barreras están a nivel de la regulación existente. Entonces ahí puede haber también mucho mayor entendimiento de cuáles son las principales barreras para atendernos, para vernos desde un punto de vista norteamericano y no solamente desde nuestro país. Replicar y expandir el trabajo de los anexos sectoriales, ya lo mencioné. Algunas otras ideas, pensando un poco más ambiciosamente, era ¿por qué no establecer un think tank que pudiera hacer análisis sobre el TEMEC, ¿no? Donde participaran academia y actores relevantes que estudian el tema en los tres países? Y de alguna manera adelantarnos a los potenciales desafíos que plantea la realidad económica y la realidad social, no solamente en América del Norte, sino en el mundo. Por ejemplo, cómo atendemos el tema, se hablaba en algunos de los foros donde explicábamos esto, cómo atender los retos de la inteligencia artificial de una manera coordinada con América del Norte. Hay modelos diferentes en Europa, en Estados Unidos. ¿Cómo hacemos ese híbrido que le sirve a México para desarrollar de una mejor manera las aplicaciones de un tema tan relevante, tan transformador de la humanidad como la inteligencia artificial, ¿no? O sea, anticiparnos a los problemas, crear un cuerpo de entrenamiento para analizar estos problemas. Lo vemos más como un ejercicio solamente inicial de explorar algunos de los capítulos dentro del TEMEC donde podríamos ver de una manera mucho más clara alineación regulatoria, pero hay una avenida de trabajo muy importante con muchos ángulos y muy diferentes sectores en donde podemos trabajar este tema. Esto da para muchísimo más tiempo y además es una agenda que realmente a nivel de la negociación no es contenciosa, sino más bien es cómo podemos colaborar para encontrar las mejores soluciones. Entonces puede tener mayor probabilidad de éxito que una agenda en donde claramente haya intereses contrapuestos entre las tres partes negociadoras, ¿no? Entonces, finalmente, proyectos conjuntos de investigación, involucrar a la sociedad civil para tener los mejores insumos de todos y apoyar, por supuesto, lo que les decía, un mecanismo institucional desde el que se pueda hacer esto y que sobreviva a los diferentes ciclos económicos. La última diapositiva, pues me la voy a brincar, pero básicamente rescataría sobre todo que trabajemos en instituciones, en arreglos de este tipo, utilizando los mecanismos que son más estables a lo largo del tiempo. México, Estados Unidos y Canadá tienen diferentes ciclos políticos, entonces siempre estamos en transición con algunos de los países y eso dificulta mucho estas tareas de coordinación. ¿Por qué no descansar más en instituciones que son más permanentes a lo largo del tiempo, como la representación de las empresas en México, en Estados Unidos y en Canadá, que se comunican además todo el tiempo? ¿Por qué no descansar en una colaboración cercana entre las academias de los tres países para que de alguna manera dirijan el rumbo? A mí, yo no soy de Monterrey, pero mi paso por Monterrey me enseñó mucho con lo que ellos tienen en Consejo Nuevo León 4.0, en donde no importa mucho qué gobierno esté en turno, sino que hay otros mecanismos que arropan la concepción de futuro. Yo creo que hay que aprender ese tipo de mecanismos.
de coordinación y pues agradecemos mucho la invitación en este foro. Muy buenas tardes y buen provecho. Bien, ahora tenemos muy poco tiempo, unos 5, 10 minutos para preguntas para los... Sí, adelante. Muchas gracias. Quisiera rescatar un punto muy importante. Yo soy el doctor Eduardo Mendoza, vengo del Colegio de la Frontera Norte, por cierto. Se habló a lo largo de todo lo que se expuso acerca de deducciones de impuestos a las empresas, se habló de que hay que desarrollar la tecnología, de que hay que desarrollar la educación, la infraestructura, polos de desarrollo, ¿no? Todo eso está muy bien, todo eso está en el ámbito de lo que se quiere, de la ciencia normativa, de lo que queremos que sea, ¿no? El único problema que yo le veo aquí, que ya lo apuntaba el doctor Calderón y lo dejo como, digamos, lo abro a toda la mesa, es decir, ¿cómo se va a financiar eso? Porque eso es muy relevante, ¿no? Todos los que se plantea aquí, lo que está planteando este plan de la presidenta Sheinbaum, me parece está retomando cosas muy interesantes que ya se habían tratado en la academia, pero que, pues, ¿cómo se van a financiar? Ya el doctor Calderón decía, bueno, una reforma fiscal, habrá otros economistas que digan, no, pues vamos a hacer crecer el déficit público y vamos a hacer, aunque sea un crecimiento inflacionario. Es decir, ¿cómo se va a hacer esto? Porque si no, sí quedan todavía, no dudas, pero no está claro si va a funcionar o no, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Es un primer punto que quisiera oír sus comentarios, ¿no? Finalmente, porque eso es el centro del asunto al final de cuentas. Y el otro punto, dos puntos más, uno es el mercado interno, que también ya se comentó, es decir, el mercado interno tiene que ver, no hay que confundir mercado interno con producción interna, ¿no? Todo lo que se habla es de vamos a producir más internamente, vamos a desarrollar proveeduría, etcétera, etcétera, pero el mercado interno en sí tiene que ver cómo vamos a estimular la inversión pública, privada y externa. Entonces son tres ámbitos que hay que todavía profundizar. También lo dejo a cuáles son sus comentarios, más allá del consumo y el gasto público. ¿Por qué? Pues porque estamos en una situación de limitados recursos para el gobierno federal, ¿no? Y estatal. Se habla de expandir la educación cuando estamos viendo que los presupuestos de las universidades se están reduciendo, entonces es un poco… Entonces, ¿qué se piensa respecto a esta situación del mercado interno? Y el último punto es, se habla de cadenas de valor y también como que pues, me da la impresión que están diciendo, proveedurías son cadenas de valor, ¿no? No, la proveeduría tiene que ver con la integración interna de la economía, las cadenas de valor son cómo los productos de México entran al comercio internacional, es otro punto, ¿no? Entonces, no confundir cómo le vamos a hacer en un contexto, como ya también se comentó, de que estamos en una situación que estamos pasando de lo multilateral a lo bilateral. Estados Unidos está haciendo acuerdos bilaterales con todo el mundo, no está haciendo acuerdos multilaterales. O sea, hablar del TEMEC ahorita puede que sí funcione por la situación específica que tiene México con Estados Unidos, la cercanía, ¿no? Pero seríamos la excepción en todo caso. Entonces, ¿cómo vamos nosotros realmente a promover las cadenas de valor? ¿Cuáles son las áreas más relevantes? Una que existe ahorita y que no va a cambiar, no es la de automotores, no es la de carros, aunque es lo que más se exporta, es la de autopartes, porque ahí sí hay una cadena muy importante con Estados Unidos. Casi el 50% de las partes que se usan en Estados Unidos para producir carros vienen de Estados Unidos, de México, ¿no? Entonces, también un poco dejarlo ahí a la discusión, ¿cómo incentivar las cadenas de valor realmente? O sea, una parte sí tiene que ver con producción interna, pero mucho tiene que ver con el contexto internacional. Entonces, lo dejo ahí un poco sé que son muchas cosas, pero… Bien, creo que… Muchísimas gracias, doctor. No sé si una sola… Híjole, bueno, que sean muy breves, por favor, porque vamos…
Adelante, doctor Calderón. Usted. Nada más para precisar, bueno, Adelante. para precisar muy rápido sobre el tema del mercado interno, que no. El problema es el del ahorro interno. Cuando hablamos de mercado es eso, cómo debe de aumentar el ahorro interno y la inversión. Ahora, ahí hay un problema pues de causalidad, que es el ahorro es la base de la inversión, o como lo plantea Keynes, la inversión es el motor pues del ahorro interno. Entonces yo digo en el segundo pues sentido, el grado de inversión es muy bajo en este país. En China es del 40% pues del PIB, y el objetivo aquí es del 15%, ¿cuánto? Entonces algo de 25%, entonces ese es un punto, ¿sí? Gracias. Gracias, doctora. Sí, efectivamente, como lo plantea el doctor Mendoza, ¿no? O sea, está todo esto del Plan México, pero el problema es cómo se va a financiar. Bueno, nosotros también hacíamos un adelanto de la cuestión de que se dé una auténtica reforma fiscal, ¿no? Progresiva, etcétera, todas las medidas que se pueden tomar al respecto. Y en efecto, en manera general yo quisiera puntualizar que esta es una coyuntura histórica. Es decir, si bien representa una crisis, este viraje que está dando sobre todo la política norteamericana, ¿no? Con este sesgo neomercantilista, proteccionista, etcétera, también representa una oportunidad de México para reenfocar su estrategia industrial, ¿no? Y entonces aquí es donde tenemos que tomar también experiencias como por ejemplo de los llamados NICs, ¿no? Que tuvieron bastante éxito cuando abrieron sus economías, o cuando hicieron procesos, ¿no? de maquilarización, etcétera, que tuvieron otro encuadre como se dio en México, ¿no? Entonces, ahorita es considerar esta coyuntura que se está dando, que también es una ventana de oportunidad si reenfocamos esos planes estratégicos o esos planes industriales y ver efectivamente los canales más efectivos que requieren medidas profundas para el financiamiento de estos procesos. Muy bien. Terminamos con usted. Gracias. Bueno, en el caso, por ejemplo, específico de la industria farmacéutica en Morelos, una de las acciones relevantes que podría responder dos de las preguntas, una de qué hacer para fomentar las empresas, ¿no? Y la otra de los vínculos y las cadenas, ya sean internas de valor o globales de valor, ¿no? La inserción. En el caso de Morelos, el Instituto de Biotecnología tiene una alta investigación de calidad en varias áreas de la biotecnología, pero el problema fue el llevar a la parte productiva la explotación de las patentes, ¿no? Y uno de los problemas que generó que hubiera 12 años de, digamos, como de espera para poder llevar una solución efectiva fue el problema de la legislación universitaria, ¿no? Que se permitiera a los investigadores formar parte de una empresa, ¿no? Atrayendo también capital, ¿no? Entonces, no necesariamente es que el gobierno lo dé todo, ¿no? Sino que también se pueda atraer y buscar relaciones público-privadas para poder romper el problema del escalamiento, porque en el caso de la farmacéutica y de tecnologías muy importantes, el problema es que cómo lo llevan del laboratorio a una producción que el mercado necesita, ¿no? Y eso, y como no se da esa inversión, pues justo los insumos, que son lo que más genera Morelos, ¿no? Por eso no hay una vinculación de la transformación de los insumos que ellos generan, lo exportan, ¿no? Es una exportación sin transformación, ¿no? Se inserta a cadenas globales, pero sin poder vincularse, ¿no? Bueno, esa sería mi respuesta. Muy bien, temas queda mucho para conversar. Gracias a Dios vamos a tener la hora de la comida, se pueden continuar
a charlar sobre ese aspecto. Pedimos un aplauso para todos los participantes, por favor. Muchísimas gracias. Ahora voy a entregar las constancias, como son de grupos. Tenemos a doctora Leticia, doctor Cuauhtémoc, y tenemos a doctora María Isabel, Ana Elsa y a la doctora, al doctor Cuauhtémoc. Y tenemos también a la doctora Diana López y a la doctora Nitzia Vázquez. Y tenemos a la doctora Blanca Araceli y el doctor Edgar. Gracias. Y finalmente a la doctora Carla María y doctor Guillermo Malpica Soto. Bueno, muchísimas gracias y buen provecho. A todo nuestro auditorio se les hace la cordial invitación a pasar al edificio C por su box lunch. Gracias.